Bien, muchísimas gracias a la doctora del Río por este panorama tan clarificador sobre qué es la edición digital, en qué nos estamos moviendo, dónde nos estamos metiendo realmente y todas las perspectivas que este mundo puede tener y puede llevar. La parte que yo voy a presentar ahora como segunda parte de esta sesión inaugural que queremos hacer como una introducción a la edición académica digital es quizás desde un punto de vista más práctico, una aplicación pragmática de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la edición digital académica actual. Estamos mirando a Europa, estamos mirando a Estados Unidos, estamos mirando al resto del mundo, queremos ver qué es lo que se está haciendo, queremos conocer de primera mano los tipos de ediciones que se están realizando, las tecnologías utilizadas, porque quizás esta es la mejor manera de ver cómo podemos realizar nuestro propio proyecto. Y creo que sin duda, pues merece la pena perder un poco de tiempo en este tipo de cosas para poder encontrar verdaderamente cuál es el problema que yo tengo a la hora de enfrentarme a una edición digital y cuál es la solución más adecuada, puesto que, como pueden ver, a lo largo de toda la historia de la humanidad los problemas se repiten y van siendo comunes, por lo cual las soluciones también pueden compartirse. En primer lugar, aunque esto engancha con la charla que ha dado la doctora del Río, debemos distinguir lo que es una edición digital versus una edición académica digital. Y puntualizo porque quizás esto es uno de los aspectos con el que nos han llegado bastantes preguntas a raíz del curso. Edición digital llama muchísimo la atención, pero llama la atención hoy en día también desde un punto de vista muy comercial. ¿Por qué? Porque las editoriales están pasando a plataformas digitales, Amazon está vendiendo libros digitales, todo el mundo va leyendo un Kindle, un iPad en el metro. En fin, esto es una realidad en la que hoy en día estamos acostumbrados a convivir con ella y, sin embargo, este concepto de edición digital como creación de e-books simplemente o como material electrónico de lectura, pues va mucho más allá cuando hablamos de edición académica digital o Digital Scholarly Editing en términos de lo que se suele reconocer internacionalmente como edición digital académica, que quizás en nuestra lengua suena un poco hasta raro, en el sentido de que academia siempre tiene una relación con la universidad muy patente. En ese sentido, una de las cosas que queremos transmitir es que este curso va mucho más allá de lo que es una edición digital en el sentido de transformación de algo al formato digital, sino que queremos llevar el texto más allá, queremos que el texto sea capaz de hablar, de interactuar con el usuario, de poder, gracias a la tecnología, extraer mucha más información y hacer que la relación lector-texto sea diferente. Y esto es el punto que nos aporta más valor en el campo de la edición digital. Como decía Jimena también antes, la tradición editorial académica en España es grande. Hay grandes editores que van desde Pascual de Gallangos o Menéndez Pidal a editores cuyos nombres en la actualidad son muy sonados, especialmente en el ámbito de la filología, como Pedro Sánchez Prieto Borja, Miguel Ángel Pérez Priego, Pedro Cátedra, entre muchos otros. Y, sin embargo, en la edición digital académica todavía carecemos de grandes proyectos que puedan compararse con otros proyectos que se están desarrollando en otros países. La realidad, por otro lado, en el mundo comercial es que en 2011 el número de libros electrónicos superó con creces el número de libros impresos que se comercializaron, por lo que, evidentemente, tenemos por un lado una realidad que va por una vía, un consumo de un lector que demanda otro tipo de material y, sin embargo, un equipo de productores que se han quedado un paso atrás. Tenemos, por ejemplo, editoriales como SM que está intentando reciclarse constantemente, generar nuevos materiales, generar nuevos contenidos y trabajar en esta línea. Pero en este puzzle en el que, por un lado, los usuarios demandan una realidad y las editoriales también intentan impulsarla, faltamos nosotros. Falta el papel del editor tradicional que transforma un poco sus conocimientos, que transforma sus habilidades, que transforma un poco el know-how, el conocimiento del texto, el procedimiento filológico en sí. Y somos absolutamente necesarios en este mundo. Y de ahí también todo el sentido de dar este curso y de formar a nuestros editores filológicos, a nuestros editores tradicionales en estas tecnologías que están a la orden del día en el mercado y en los consumidores, pero que todavía se han quedado un paso atrás en la academia. Así es como nos encontramos ahora mismo, como el muñeco rojo a punto de caer al precipicio cuando nos demandan realizar un proyecto de edición digital. Las tecnologías existen, las necesidades también, pero quizás no hemos sido capaces todavía de rellenar esta brecha con la cual esperamos lidiar entre este curso y otras iniciativas que también les vamos a ofrecer después. No quiere decir esto que en España no haya habido proyectos, grandes proyectos señeros. Efectivamente, se han desarrollado iniciativas como el CORDE o Corpus Diacrónico del Español o el que comentaba antes Jimena también, la Real Academia Española. Hay proyectos que todos conocéis como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el que efectivamente se ha realizado muchísimo trabajo abonando ya este campo de edición digital. Hay otros más específicos, como el de Parnaseo de la Universidad de Valencia, el proyecto de Arte Lope para edición de textos de Lope de Vega.
incluso iniciativas como las de la plataforma de Open Edition para edición digital en acceso abierto, que tiene un portal específico para edición de textos hispánicos, en fin. Iniciativas hay y muchas, pero quizás falta, por un lado, aunar todas estas iniciativas y poner un poco las bases de esta disciplina como tal y asentarlas sobre una mesa y en un campo concreto, que es el de la academia, en el sentido universidad, formación, investigación y trayectoria más estructurada. ¿Cómo son los grandes proyectos de edición digital? Bien, quizás esto es difícil de definir y no hay dos proyectos iguales, especialmente en un campo como este, en el que cada edición es un mundo porque tiene un autor, tiene un soporte, tiene un formato y tiene un destinatario. Sin embargo, sí que podemos decir que hay una serie de elementos que son compartidos y que pueden generalizarse, sobre todo en los grandes proyectos que hoy en día están triunfando en este mundo. Por un lado, la utilización de estándares. La utilización de estándares es fundamental para poder compartir información. ¿Por qué en este curso estamos haciendo tanto énfasis en TEI, en XML, en este tipo de software, de lenguajes o de sistemas que son de código abierto, que son open source? Porque queremos compartir información, queremos que nuestro código, el trabajo que hagamos, esté disponible para que otros lo puedan reutilizar. Queremos utilizar y partir de lo que han realizado otros. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de avanzar en estos grandes proyectos que tienen pequeñas realizaciones, pero que al final todas ellas se van sumando. Necesitamos que el acceso a la información esté abierto, que todos podamos compartir ese código y hablar un lenguaje común, que todos podamos aprovechar el trabajo de todos en ese sentido. Por eso pongo aquí este icono de GitHub. GitHub es una plataforma que utilizan con frecuencia los informáticos para compartir código, para compartir software, desarrollos, en fin. Pues este es un poco a lo que aspiramos nosotros ahora mismo. No tiene sentido hoy día desarrollar un proyecto sin enseñar un código, sin compartir cierta información, sin saber cómo se está funcionando. ¿Por qué? Porque realmente entonces ese proyecto muere en el momento en que muere su financiación o sus desarrolladores. Y esta es la historia de vuelta a empezar que hemos estado viviendo a lo largo de tantos años y tantas veces en muchos proyectos que han empezado y han terminado. Como ejemplo de esta ideología o de este más allá, tenemos varias iniciativas grandes, como por ejemplo el proyecto TAPAS, que es un repositorio que se ha creado a partir de los desarrollos realizados por la Text Encoding Initiative, de la cual hablaremos largamente a lo largo de toda la semana y sobre la cual ahora mismo no me voy a extender. Simplemente os dejo aquí estos enlaces para que podáis un poco curiosear sobre cuáles son estas iniciativas y estos proyectos de los cuales nos podemos nutrir en este campo. Otra iniciativa muy interesante, aunque no directamente relacionada con edición digital, pero sí con humanidades digitales, es el directorio DIRT, que es un poco la guía de teléfonos de las herramientas que se están utilizando en todas las áreas de humanidades digitales. Aquí una persona que no está versada en estos campos puede ir y buscar, dices, necesito una herramienta para etiquetar un texto. Bueno, pues aquí tenemos un buen catálogo con instrucciones, con requerimientos, con necesidades y, bueno, pues quizás un buen punto de partida para todos aquellos que pues no estamos o no estáis tan vinculados con este mundo, pero sí que queréis empezar. Hablando ya concretamente de edición digital, cuando uno se asoma por primera vez a este campo, nada mejor que mirar un catálogo como el catálogo desarrollado por Patrick Salle, un investigador alemán, sobre las ediciones académicas digitales que ha ido encontrando y catalogando en función de su área de aplicación, su material, su lengua, su época, en fin. Creo que si alguien quiere acercarse a este mundo de la edición digital y ver un poco qué es lo que se está haciendo, entrar en esta página y echar un vistazo e ir leyendo todo lo que nos vamos encontrando puede ser una excelente iniciativa para romper el hielo. De aquí pasamos un poco a cuáles son las grandes infraestructuras que actualmente pues han triunfado o han permitido a los investigadores o grupos de investigación ir desarrollando sus proyectos o sus herramientas. Aquí hago una pequeña pausa para decir que no todo viene de grandes infraestructuras ni de grandes proyectos, pero sí que me parece que es interesante conocer este tipo de sistemas como modelo de qué es lo que se está haciendo en los grandes proyectos de edición digital. Lo que no quita que todos vosotros, después de salir de este curso, podáis hacer vuestros pequeños pinitos, vuestras pequeñas ediciones, en fin. Esto es muy escalable, desde los pequeños proyectos hasta los proyectos grandes, pero siempre hay que mirar a los grandes para ver cómo podemos nosotros trabajar en nuestro pequeño ordenador. No tiene uno que salir abrumado diciendo, Dios mío, es que claro, con estas infraestructuras, con estos materiales, yo aquí no puedo hacer nada. No, más bien todo lo contrario. Miremos aquí para empezar por la parte más pequeñita que tenemos nosotros. Esto, por ejemplo, es un entorno virtual de investigación desarrollado en Alemania ya desde hace varios años que integra una parte de laboratorio de edición digital, sistemas de etiquetado, con un repositorio de textos, una serie de documentación y un espacio comunitario para compartir toda esa información.
Por otro lado, también en la Academia de Brandenburgo de Alemania se han desarrollado distintas herramientas para facilitar todo el tema del acceso a los entornos de edición digital. Ellos son los que han trabajado en la parte del desarrollo de XISDB, una de las bases de datos relacionales nativas basadas en XML, de la cual se hablará el miércoles por la mañana, pero que además han ido desarrollando distintos tipos de plugin y de aplicaciones para que la edición digital sea más sencilla, por ejemplo, en el software que comentábamos antes de Oxygen. Esto puede sonar un poco lejano, pero realmente, bueno, cuando vayamos viendo a lo largo de toda esta semana cuáles son las herramientas y los desarrollos que se han ido realizando, creo que cobrará sentido el haber visto todos estos proyectos para entender de lo que estamos hablando en general. Hay otras plataformas que se han desarrollado a nivel, bueno, pues quizás podríamos decir nacional, con grandes aspiraciones, como este laboratorio de edición digital, que ya va por su tercera versión, que tiene su sede en Holanda, que realmente lo que pretende es que el usuario entre dentro de un entorno y sea capaz de generar su propia edición, su propio texto y mostrarlo con distintas visualizaciones y distintas variantes. En este sentido, incluso hay plataformas que van un poco más allá e intentan añadir hasta la parte semántica de datos enlazados, de compartir información y de hacer llevar la edición digital a no solo el texto, sino de convertirlo en una biblioteca digital que se pueda relacionar con otros elementos. La plataforma Muruka es también otro de los desarrollos que son especialmente interesantes como un paso más allá dentro del campo de la edición digital. Un proyecto interesante que también me parece, bueno, pues importante mencionar aquí, porque ya, vamos, lo he mencionado ligeramente, es este de Open Edition, que es un proyecto muy grande, casi, bueno, reconocido a nivel nacional en Francia, que es la plataforma de edición en acceso abierto, que funciona también sobre un sistema de XML. Ellos tienen el portal de blogging académico más grande, que es el portal de Hypotext, que quizás algunos conozcáis, cuya sede hispánica se encuentra aquí en la UNED y está gestionada por el personal de nuestra biblioteca, además de un comité para crear blogs. Tienen también una plataforma de revistas digitales y una plataforma de libro digital electrónico. La ventaja de esta plataforma es que la mayor parte de los contenidos se muestran en acceso abierto, funciona por suscripción a las bibliotecas y realmente han creado un modelo de negocio bastante innovador en nuestro campo que ha generado muchísimo movimiento, sobre todo en el campo de las humanidades digitales en Francia y ahora también internacionalmente. Entonces, bueno, pues como modelo de edición digital en abierto creo que resulta muy interesante y, bueno, pues además especialmente con el campo de las humanidades digitales por delante. Y les invito además a que echen un vistazo porque, bueno, pues pueden encontrar información útil más allá de crearse un blog si así lo desean. Por otro lado, quería también mencionar brevemente los grandes grupos que han ido moviendo el campo de la edición digital. Más allá de estos proyectos, de estas infraestructuras que surgen a nivel local o a nivel de centro de investigación, hay una serie de iniciativas que lo que han hecho ha sido conectar a gente de distintos grupos y de distintos países. Los proyectos europeos han sido sin duda la fuente, bueno, pues más importante de financiación para lograr todo este tipo de cosas. Mencionar aquí, por ejemplo, la Coast Action Interedition, que fue una de las primeras iniciativas que permitió a varias personas de distintos países conectarse y crear una plataforma común para tratar el tema de la edición digital a gran escala. Ahora, y gracias también con este curso, tenemos también la Marie Curie Training Network que se llama Dixit. Esta es una iniciativa que nació hace un par de años, financiada por una red europea Marie Curie, en la que participan distintos países. Está liderada por Colonia y su foco es la edición digital académica en el sentido que nosotros la entendemos. De hecho, este curso es parte de la red porque comulga un poco con todos los objetivos y con todos los sistemas de edición que ellos ahora mismo están promoviendo. Se trata de que todos tratemos un poco de hacer lo mismo, de instalar una disciplina, unas formas de hacer, unas formas de proceder y, bueno, pues entrando en la línea de estas dinámicas, lo que intentamos hacer es que los estándares se consoliden a nivel internacional y que todos nos podamos enriquecer con el trabajo de todos. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es muy interesante echar un vistazo a estas páginas para ver qué es lo que se está haciendo más allá de nosotros, más allá del laboratorio, más allá del ámbito hispánico en el campo de la edición digital en general, porque lo interesante de todo esto es que uno descubre proyectos nuevos y iniciativas que verdaderamente valen la pena. Pero vayamos ahora, después de hablar un poco de estos grandes grupos y de estas grandes iniciativas, a proyectos más concretos. ¿Qué entendemos por proyectos de edición digital? Bien, aquí, por ejemplo, les muestro un proyecto de edición que está desarrollado por el Centro del Bronnen Study de Holanda también,
y vinculado con el laboratorio que mostraba antes. Este es un desarrollo concreto en el que se muestra en una misma pantalla una edición de un facsímil con una transcripción del texto, pero además se puede visualizar el código TEI de la marcación de la propia edición y distintas variantes que se van marcando o iluminando en función de cómo la persona que busca va queriendo visualizar el asunto. En fin, este tipo de proyectos pues, se han ido desarrollando en varios lugares y con las tecnologías similares, pero realmente ofrecen al lector una información mucho más interesante de lo que podría ofrecer una edición tradicional, en la que un editor tiene que elegir entre visualizar un facsímil, visualizar un texto, elegir las variantes de la edición, por lo cual ahí el editor ya está filtrando, o modernizar el texto. Aquí la ventaja que tenemos es que el editor puede ofrecer todo a la vez. Puede ofrecer la imagen, puede ofrecer el texto versionado y puede dejar al lector escoger entre las distintas selecciones que puede tener. Por eso hablaba al principio de la diferencia entre interacción de texto y editor. ¿Por qué? Porque aquí la libertad del lector es muchísimo mayor. El lector es quien configura sin texto, quien ve su texto dependiendo un poco de los criterios que quiera elegir. Este otro proyecto, por ejemplo, también del Centro Huygens de Holanda, lo que hace es mostrar las distintas variantes de una misma edición a modo sinóptico. Han elegido mostrar en un lado el facsímil, en otro lado distintas variantes en columnas y por otro lado los comentarios. Como pueden ver, las posibilidades de muestra en la pantalla son múltiples y son infinitas casi, por así decirlo. Una pantalla al final no deja de ser una ventana abierta a la que tanto el editor como el diseñador como el programador pues pueden dar distintos tipos de configuración. Cuando la tecnología por debajo, además, probablemente sea la misma o muy similar. También mi colega mostraba el proyecto de Samuel Beckett Digital Manuscript como un proyecto señero en este tipo de representaciones, por lo que no me voy a extender en él. Y, por otro lado, también retomo un poco el hilo de lo que mencionaba ya antes del tipo de trabajo que se está desarrollando en estos entornos. Es decir, bien, por un lado tenemos proyectos que se están desarrollando en grupos de investigación, proyectos que se están desarrollando en centros de investigación, pero proyectos que también cuentan con la colaboración del usuario. El llamado crowdsourcing es un tipo de trabajo que se está llevando bastante a cabo en este sector. ¿Por qué? Pues porque queremos que el usuario colabore, que cuando el corpus de textos es muy grande se haga un trabajo en equipo, que también sirvan estas plataformas un poco de uso formativo para estudiantes, para grupos de trabajo, en fin. Con distintos fines hay una serie de proyectos que se han ido creando que están abiertos a la colaboración de distintos tipos de comunidad editorial. Y en este sentido de comunidad hay varias iniciativas que se han venido desarrollando. Este proyecto, por ejemplo, de T-Pen de Pensilvania, ha creado una herramienta para transcripción paleográfica en la que también se valora la participación de gente externa y en la que se crean registros de usuarios de forma que cada uno puede ir añadiendo su parte de la edición, sus comentarios y van enriqueciendo así el conjunto de herramientas de la comunidad. Un gran ejemplo de esto es el Deutsches Textarchiv, que es una plataforma enorme de edición de textos alemanes que bueno, pues, se ha promovido muy bien a nivel nacional como infraestructura grande donde todos los investigadores o grupos de investigación han ido depositando sus propios textos, creando así un ecosistema muy grande de textos digitalizados y transcritos, siguiendo unas mismas normas y un código de codificación y de revisión uniforme, y consiguiendo así uno de los proyectos más grandes de edición digital que funciona en el ámbito alemán. Esto, sin duda, este tipo de proyectos son muy importantes, pero también es necesario que haya un soporte institucional, gubernamental, político o estatal para que se hagan posibles. En el caso de Alemania así ha sido y afortunadamente pues, cuentan con infraestructuras y desarrollo que les ha permitido hacerlo. Pero creo que bueno, pues, conocer este tipo de iniciativas y tener en mente cómo se han desarrollado estos grandes proyectos nos puede resultar muy útil para cuando comenzamos a trabajar en un proyecto de edición digital. Paso ahora a mencionarles algunos tipos de herramientas bueno, pues que aparte ya de estos proyectos o de estas iniciativas pueden resultar muy interesantes a la hora de conocer o enfocar un proyecto de edición digital por pequeño que resulte. Si trabajamos con TEI, aunque probablemente de esto se hablará largo y tendido, tenemos aquí bueno, pues una serie de plataformas o de sistemas que nos permiten pues, comenzar a trabajar sin tener que hacer todo desde cero, desde el principio, picando todo el código, sino que sirven al usuario o al editor para ayudarle un poquito a comenzar este trabajo que puede resultar arduo, como veremos mañana.
T-Boilerplate es un ejemplo de este tipo de sistema que permite, pues como bien dice su nombre, hacer una especie de precocinado de lo que necesita un editor digital. Quizás para empezar está muy bien porque sin saber muy bien dónde nos estamos metiendo, pues nos permite generar algo que ya tiene su coherencia, su sentido y sus esquemas para crear una primera versión de edición. Uno de los consejos que además creo que es importante tener en cuenta en este campo es el comenzar desde el principio por algo sencillito y sin muchas aspiraciones que después podremos ir enriqueciendo. Si estos sistemas de etiquetado, de XML, de TEI tienen una ventaja, es que se pueden enriquecer hasta el infinito, se pueden complicar, se pueden transformar, pero quizás es bueno tener muy claro desde el comienzo pues, por dónde van las cosas y tener las cosas claras para poder generar cierto tipo de contenido y luego después poderlo ampliar y enriquecer. Hay herramientas que nos permiten, por ejemplo, dentro de un mismo texto seleccionar distintas variantes en función de las variantes que aparezcan en los manuscritos. Collatex ha sido una de las herramientas que han tratado de adaptar la edición crítica tradicional de un manuscrito con distintas variantes al campo del mundo digital y permitir así seleccionar en estos árboles o nubes pues, las distintas variantes que cada uno de los textos ofrecía. En este sentido, hay muchos proyectos que se han interesado por la colación de textos en el sentido filológico, en el sentido de mostrar variantes, es decir, nosotros mismos como medievalistas, yo soy medievalista y trabajo en un departamento de literatura, uno de los intereses que siempre hemos tenido es decir, bueno, pues si el manuscrito de Lazarillo de Tormes o el manuscrito del libro de Buen Amor se ha copiado en distintas versiones, quiero tener todas unas al lado de otras para ver exactamente cuál fue un poco la fortuna del texto. Y esto igual a un autor del siglo XX no le interesa porque no tiene distintas versiones de un texto o porque quiere marcar otro tipo de cosas en su propio texto, pero a nosotros sí. Entonces son varias las herramientas que en este sentido se han desarrollado. Justa Commons es un ejemplo además bastante conocido de todas ellas porque además se ha venido desarrollando ya durante un tiempo bastante considerable y han lanzado una de sus últimas versiones hace poco tiempo. Esta herramienta lo que permite es visualizar distintas variantes de un texto de forma simultánea en una misma página, con el fin de poder compararlas y poder extraer pues, cuáles son las diferencias y las semejanzas. De todas estas herramientas, vamos, yo les dejaré el PowerPoint en la plataforma para que cuando tengan un rato pues, puedan ir echando un vistazo y curioseando en los enlaces, porque realmente lo que yo cuento aquí tiene poca importancia. Lo interesante es ir a los enlaces y ver para qué sirve cada una de las herramientas o para qué me pueden servir a mí como editor, a mí como investigador dentro de este mundo digital. En contrapartida con esto hay una serie de, de softwares que han realizado pues, todo el proceso de edición de forma autónoma. Aquí vengo con este editor que fue uno de los primeros, pioneros editores y que todavía se sigue utilizando bastante por su gran riqueza de funcionalidades, especialmente en el ámbito de los textos clásicos. Es el Classical Text Editor, pero a diferencia de lo que pues he venido contando hasta ahora y de lo que se lleva en el campo de edición académica digital, es un software de pago que pues no es software libre ni está disponible en la nube, al contrario de todo lo que en general he ido mostrando aquí. Como decía, pues dentro de esta tendencia y de esta trayectoria, los modelos que se están implantando son otros, pero no debemos quitarle mérito a softwares de este tipo porque realmente pues, hay grandes proyectos que se han realizado con esta tecnología y las posibilidades que tiene pues, todavía son muy grandes y no han sido muy superadas. En fin, también lo traigo para que veáis un poco las diferencias que hay entre una herramienta y otra y que realmente estamos hablando de un mundo que es inmenso en el que no hay una sola herramienta, sino muchas herramientas de distinto tipo, personas, academias, instituciones y empresas metidas detrás de todo este mundo. Entonces, lo que pretendo aquí es quizás dar el big picture, el panorama de toda la complejidad de lo que se está transmitiendo como mundo de edición digital. En la línea del Justa Commons que hablaba anteriormente y también de la línea de edición crítica digital en el sentido más académico, muestro aquí esta herramienta que se llama Versioning Machine, que de lo que trata es también de mostrar en un mismo texto con etiquetas diferentes las distintas variantes que aparecen, pero no como hacía Juxta en el sentido de que mostraba en varias columnas diferentes variantes, sino que aquí lo que hace este software es, cuando introducimos un texto en TEI etiquetado con distintas variantes, es decir, metemos un texto que tiene texto antiguo, metemos una etiqueta que dice el texto decía esto con eses largas, texto moderno, la versión corregida dice esto. Entonces,
automáticamente este software detecta la elección de etiqueta antigua, etiqueta moderna y las visualiza de forma separada. Es decir, el usuario, el editor, mete un solo texto y la máquina es capaz de visualizar distintas opciones. Entonces, bueno, pues es bastante interesante porque para una edición crítica el propio autor o el propio editor puede trabajar con una anotación en el mismo manuscrito y es la máquina la que hace todo el desarrollo inteligente de ir mostrando las distintas variantes. Además de todo esto, bueno, quería comentarles otra serie de herramientas que tampoco, bueno, pues no he traído aquí con sus capturas de pantalla porque creo que lo interesante, como digo, es que sean ustedes los que vayan y miren y demás, pero sí que quería no dejar de mencionarlas porque me parece bastante interesantes en el campo de la edición digital. Una de las, bueno, pues de los software o de los programas que también, bueno, pues parece que se han utilizado mucho más en el ámbito científico para la muestra de texto, pero es el LaTeX, que realmente no es un sistema de edición digital, sino un software destinado a la muestra de textos académicos, pero que también está teniendo sus campos de aplicación en humanidades y que de hecho se va a tratar después, por lo cual no me voy a extender en él, pero aquí lo que trato un poco de explicar es cómo quizás herramientas o sistemas que parece que vienen aplicados a otros campos también han venido a cubrir el nicho de las humanidades en distintos puntos de vista. Me parece también interesante mencionar algunas herramientas de anotación o de edición colaborativa digital, como Scripto, que sirve también para anotar textos de forma colaborativa. En ese sentido, también Textual Communities, al igual que hablaba un poco del proyecto anterior de Transcript Bentham, sirve un poco para eso, abrir una plataforma de edición en la que cada proyecto puede crear su espacio, tener una imagen, tener una transcripción y tener un equipo de investigación que esté detrás de todas esas transcripciones y que pueda tener su propio espacio de investigación, porque si hay una cosa importante en todos estos proyectos es que no son proyectos individuales, son proyectos que en general se desarrollan dentro de un equipo y ese equipo tiene que estar conectado. Entonces, muchas veces vemos que en estos proyectos la forma de trabajar es mandar emails, compartir carpetas en Dropbox, eso está fenomenal, todos lo hacemos, pero muchas veces sería necesario o deseable tener cierto entorno en la nube que nos permita pues, compartir archivos, compartir información y poder visualizar todos el mismo tipo de sistema en el que se encuentra el proyecto. En el punto de vista de la anotación, hay proyectos que van mucho más allá de la propia anotación de textos, en el sentido que lo vamos a ver en este curso de edición en XML, como el proyecto Open Annotation, que de lo que trata es de llegar un paso más allá, creando un modelo de ontología semántica para anotación de texto. Esto ya es sobrepasar con creces el campo del proyecto, pero quería dejarlo aquí por si en algún momento bueno, pues se lo encuentran, porque creo que es interesante tener en cuenta y tener una visión general de por dónde están yendo las cosas en esta línea. También Share Canvas es otro tipo de iniciativa que de lo que trata es de enlazar el texto con la imagen, ir más allá de etiquetado del texto para etiquetar también la imagen, mostrar cierto tipo de contenidos y además producir un contenido en forma de datos enlazados para poder enlazarse con otro tipo de cosas. Esto dicho así puede sonar a ciencia ficción, pero como digo, bueno, pues sería para todos aquellos que estén interesados en dar un paso más allá de la edición digital. Tampoco quería dejar de mencionar proyectos como Philologic, que es un proyecto en francés que ha tenido muchísima tradición y consiste en una serie de iniciativas en torno a la edición digital que se han ido creando y generando en torno a un espacio de etiquetado. Y por último, el proyecto From the Page, que en la línea de Textual Communities pues va un poco dentro de estos sistemas de edición colaborativa en los que bueno, pues cada usuario, cada grupo de investigación va compartiendo una información y teniendo un espacio común de trabajo. En fin, estos son solamente una serie de ejemplos de iniciativas que creo que pueden ilustrar las distintas perspectivas de las que se aborda el campo de la edición digital académica en la actualidad en los proyectos que actualmente bueno, pues estamos viendo. Como conclusiones de todo esto y de, bueno, pues de la propia experiencia que hemos ido extrayendo al trabajar en este campo, me parece importante señalar que cada vez que se va a empezar un proyecto de edición digital, y también el sentido de esta sesión, hay que hacer un trabajo de campo previo, es decir, probablemente uno no tenga claras las cosas cuando comienza este tipo de trabajo, probablemente uno sepa lo que quiere hacer, pero no se le hayan podido ocurrir otro tipo de cosas. Entonces, mi primera recomendación es ver qué han hecho otros, ver qué quiero hacer y
quizá copiar, ¿por qué no? O sea, ideas, sistemas, procedimientos y formas de trabajo. Otro punto importante que me parece muy interesante reseñar es que no hay dos ediciones iguales. Igual que no hay dos cuadros iguales, igual que no hay dos páginas web iguales, la edición digital se puede estandarizar en cierto modo en procedimientos, en sistemas, en etiquetados, pero desde el punto de vista de la creación es un proceso creativo, es decir, un TEI es un sistema estándar, tiene un conjunto de etiquetas, pero no hay dos proyectos con un mismo código TEI. Es decir, cada editor realiza una selección en función de sus intereses, de su subjetividad y de sus marcas. Entonces, sí, utilizamos estándares, pero con esos estándares también creamos nuestro propio proyecto. Entonces, quizás esta perspectiva de, bueno, pues, ¿qué quiero hacer yo?, es bastante interesante también. El tema de los estándares, como decía, resulta fundamental sobre todo si queremos compartir nuestra información y no ser una isla aislada dentro de este mundo como tantas otras. Entonces, cada vez que nos planteamos iniciar un proyecto de este tipo, creo que es importante trabajar con los estándares que se han aceptado y que están utilizando otros. Es más, si podemos utilizar su mismo sistema de etiquetado, su mismo sistema de enlaces, ¿por qué no? Importante también, como decía, pues el tema del trabajo en la nube, el trabajar en un espacio de archivos compartidos, en un equipo en el que cada uno pues, pueda aportar su parte, porque estos proyectos lo que sí que es muy complicado es que sean individuales, o por lo menos que sea un espacio interdisciplinar, en que haya alguien que haga los desarrollos más técnicos, alguien que haga los desarrollos más filológicos, o un grupo de personas que etiquetan, pero que pueden a la vez interactuar y compartir información, porque si no estos proyectos pues, se convierten en proyectos inmensos que no son para una sola persona, lo que no quita que de aquí después cada uno pueda hacer sus propios pinitos con la edición digital. Pero la idea es la transmisión de estos proyectos a largo plazo. Por otro lado, es importante también distinguir entre el soporte, el formato, en fin, quizás me parece interesante señalar esto aquí porque hay cierta confusión a la hora de, bueno, cuando hago una edición digital, uno siempre está pensando en el EPUB. O sea, realmente aquí ya no vamos a centrarnos tanto en el soporte en la tableta como sistema de lectura o en el soporte final o en cómo muestro el texto en la página web en HTML o cómo lo leo en PDF, sino en todo el procedimiento que nos ha llevado a crear o a generar ese tipo de formato. Entonces, creo que es bastante interesante concebir todo el proceso no solamente como el producto final, que como digo, bueno, pues eso ya lo tiene Amazon y uno puede generar un Kindle en 15 minutos en su propia plataforma, sino en todo el procedimiento que supone desde el punto de vista editorial y todos los pasos que implica ponerse como editor. Es decir, que probablemente muchos de vosotros salgáis de este curso diciendo, bueno, pues quizás no genero un texto en HTML o no soy capaz de generar el proceso final de la visualización, pero he sido capaz de etiquetar un texto, de hacer unas consultas y de señalar la información que yo finalmente querré ver. Entonces, para nosotros es más importante toda esa parte de introspección con el texto que el producto final que voy a obtener, que quizás es la parte más sencilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una perspectiva que me parece importante transmitir. Lo del trabajo en equipo que ya mencionaba antes, ya he mencionado bastante y que además creo que me parece interesante. De hecho, uno de los ejemplos más sustanciales de este tipo de trabajo en equipo es si ustedes han trabajado con TEI, con la Text Encoding Initiative, una de las experiencias más interesantes es suscribirse a la lista de correo. La lista de correo de una comunidad de personas que desarrollan y etiquetan en TEI. ¿Por qué? Porque si uno tiene cualquier duda, cualquier problema, escribe un email a esta lista y a los 5 minutos siempre hay alguien que ha contestado. Entonces, este concepto de comunidad, de personas que se ayudan y que además, bueno, pues lo hacen de forma voluntaria y por el desarrollo de toda la disciplina, es quizás el mejor ejemplo de proyecto de edición que podemos transmitir. Este compartir, bueno, pues lleva también a otro tema que me parece interesante mencionar aquí, aunque, bueno, pues evidentemente no será uno de los objetivos del curso, pero creo que es importante e interesante cuando hablamos de compartir código, de compartir información, de compartir texto, el tema de las licencias. Publicar en un libro, publicar en una revista, pues quizá todos estamos más o menos acostumbrados a ello porque, bueno, pues dentro del ámbito académico es una costumbre, es una tradición y todos sabemos lo que implica tener un ISBN o un ISSN o tener ciertos derechos de autor o que los tenga la revista en mi lugar. Pero cuando publicamos un texto en una página web, muchas veces pues quizás ni nos planteamos qué tipo de derechos tiene cuando utilizamos un texto ajeno o cuando creamos el nuestro propio.
Por esto también una de las cosas que son fundamentales a la hora de emprender o de comenzar un proyecto de edición digital, bueno, pues es establecer qué quiero hacer con mi texto, cuál es el tipo de derechos que yo tengo sobre él, cómo figuro yo como autor. Y en este sentido las licencias Creative Commons han sido creadas para precisamente avalar este tipo de trabajo digital. Estas licencias lo que hacen es, bueno, pues ofrecer una serie de posibilidades al editor, al autor del texto, para proteger su trabajo, pero ya no proteger en el sentido de propiedad intelectual desde un punto de vista más tradicional, sino de un reconocimiento. Es decir, la mayor parte de estos trabajos que venía mencionando, como digo, están abiertos, tienen el software disponible, tienen todo el código en la plataforma, pero lo que sí que tienen son unas licencias que reconocen su autoría y que deben citarse como cuando citamos bibliografía. Y creo que este es un punto que quizás cuando trabajamos en temas de edición digital a veces se pierde, es decir, un texto publicado en una pantalla, publicado en un soporte electrónico, tiene las mismas personas detrás o las mismas propiedades o los mismos créditos legales que un texto publicado en un libro. El que no haya una editorial en medio o, en fin, otro tipo de intermediarios no quiere decir que el texto no tenga su autoría, su ascripción y sus derechos legales. Entonces creo que el tema de las licencias es importante no olvidarlo y no colocarlo al final del proyecto cuando ya está todo desarrollado, sino colocarlo al principio. Es decir, bueno, pues tener una serie de ideas claras de qué es lo que tengo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero compartir y cómo quiero que la gente lo cite. Porque si hacemos esto todos, pues todo el mundo sabrá que hay que tener una licencia o que hay que citar de esta forma. Si no lo hacemos ninguno, pues al final nos encontraremos con que esto es una especie de mare magnum en que nadie sabe muy bien cómo funciona el tema de los derechos legales. Y por mi parte, creo que poco más tengo que añadir. Me gustaría ahora dejar un espacio para preguntas sobre esta sesión, con el fin de que también dé tiempo a que haya una pequeña pausa antes de la mesa redonda. Dos cosas que se me ha olvidado comentarles en la sesión inicial. Una, para los que han llegado después, tenemos unas bolsas del curso que nos han regalado los cursos de verano de la UNED y es cortesía sobre todo para los que estáis aquí en presencia. A los que estáis a distancia pues no podemos enviaros la bolsa, pero bueno, en fin, si estáis aquí, ahí las tenéis al fondo de la sala y os pedimos que os llevéis una después. Y otra cuestión también, tenéis ahí unos folletos sobre el curso de invierno de edición digital académica que tendrá 30 créditos y que, bueno, pues si este curso os abre el apetito, os dejamos información que pronto anunciaremos por si alguien quiere profundizar más en el campo de edición digital académica. Y yo ya dejo paso a los que estáis en el auditorio, tanto en presencia como a distancia, para que podáis realizar preguntas sobre esta sesión, tanto a la doctora del Río como a mí. Y, bueno, en fin, tenemos también micrófonos en la sala que podemos utilizar para este tipo de cuestiones. Gracias. ¿Subes aquí también? Sí. Voy a por el... Bueno, aún sin micrófono. Aquí de vuelta, si alguien tiene alguna pregunta... Ya tenemos. Vale. Ya tenemos micro. Bien, preguntas a todos aquellos que estáis en la sala. El correo electrónico también está abierto. Para esto parece un concurso de la tele. Los que no estéis acostumbrados a esto, por favor, no os asustéis, pero en esta universidad funcionamos así. Y esto para nosotros es absolutamente normal. Estamos acostumbrados al micrófono, a las cámaras, a la gente que nos escribe aquí, fuera, en fin. Pero bien, nos da bastante buen rollo. Así que, por favor, animaros y aquí estamos para contestar vuestras dudas. Sí. El micrófono es importante no por darnos así importancia, sino porque realmente es que si no, los que están escuchándonos a distancia no nos oyen. Así que os pido, por favor, que si pedís la palabra uséis el micrófono porque es que si no, no nos oyen. Sí, no, yo solamente era así por curiosidad, si aquí en la UNED y desde que tenéis el laboratorio hay más iniciativas de edición digital académica, aparte de Remetka, claro. Bien, realmente una de las cosas que nos ha llevado a hacer este curso con el tema monográfico de edición digital ha sido precisamente esa. Es decir, creemos que dentro del campo de las humanidades digitales el campo de edición digital resulta especialmente interesante. Desde nuestro punto de vista ya digo que bueno, pues lo es evidentemente porque estamos vinculados a un departamento de filología y porque además la propia tradición de las humanidades digitales en España está muy ligada a la filología y al proceso de edición en sí.
Pero es que además, en este año y medio que llevamos funcionando en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, nos han llegado varios proyectos de edición, nos han llegado varias solicitudes de proyectos que quieren trabajar en el etiquetado, que quieren mejorar el sistema de funcionamiento, que necesitan infraestructuras para poder desarrollar su proyecto. Entonces, muchas veces el problema que se encuentra en todo este tipo de proyectos es que hay grupos que han desarrollado etiquetado, que han desarrollado sistemas de edición, pero que muchas veces falta el dar el paso más. Entonces, por eso hemos creído que este curso era muy importante, porque realmente, bueno, pues hay mucha demanda de este tipo y sobre todo también de formación. Es decir, es un campo que no resulta fácil, es muy atractivo, pero cuando uno empieza un proyecto de edición digital, bueno, pues lo vais a ver a lo largo de estos días. Es arduo. Entonces, bueno, pues nos parecía importante también abrir una línea de formación que es una continuidad natural con lo que estamos haciendo en filología, pero que a la vez es un puente con el presente, porque ya no es el futuro. Entonces, bueno, pues ahora mismo cuando decía que somos el muñequito rojo con la brecha ahí debajo, pues es que nos encontramos en esa situación con frecuencia. Entonces, creo que este curso tenía totalmente sentido por eso, ¿no? Porque vemos que la realidad que nos acompaña tiene esa necesidad. Bien, si no hay más preguntas en la sala, vamos a dejar una pausita. Voy a ver si hay algo más a distancia. Parece que de momento no. Bueno, eso quiere decir que todavía el ambiente está calentándose. Pero, bueno, en cualquier caso tenéis los foros de la plataforma abiertos para consultas, el correo electrónico y si en esta sesión no se os han ocurrido preguntas o dudas, estamos a vuestra disposición para contestarlas después y para contestarlas también a través de la plataforma. Vamos a dejar ahora una pausita de unos 20 minutillos y a las 6 menos 10 comenzamos otra vez con la mesa redonda de edición digital. Muchas gracias.